Se desarrolla audiencia de formulación de cargos contra el asambleísta Daniel Mendoza en la Corte Nacional de Justicia. Familia del prefecto del Guayas se fugó del país, según informó la fiscal general Diana Salazar. Carlos Luis Morales ya porta grillete electrónico. Presidente de la República Lenín Moreno llamó a jueces a escuchar clamor ciudadano sobre casos de corrupción. UNE alerta sobre posible contagio masivo en caso de ejecutarse reapertura de escuelas unidocentes por falta de internet en zonas rurales. En nuestro segmento Pruebas de Vida, conozca la historia de una mujer que superó el COVID-19 y se repone a la pérdida de su esposo por la misma enfermedad. Viernes 5 de junio, amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia. A esta hora tenemos importante información de Ecuador y el mundo. Adriana. Así es, Charlie, queridos televidentes, muy buenas noches. Ha sido otro día agitado en el ámbito político ecuatoriano y cuando son las 22:03 nos trasladamos a la Corte Nacional de Justicia, donde se realiza la audiencia de formulación de cargos contra el asambleísta Daniel Mendoza. El legislador se lo acusa del supuesto delito de delincuencia organizada. A esta hora hacemos contacto con Marilyn Jaramillo, quien se encuentra en aquel lugar de la capital de la República. Marilyn, te escuchamos. ¿Qué tal, Adriana y Charlie? Amigos televidentes, muy buenas noches. Cuando son las 10 de la noche con 4 minutos, nos encontramos en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, precisamente aquí, donde se está llevando a cabo la audiencia de formulación de cargos contra el legislador Daniel Mendoza y otras 6 personas más involucradas en el presunto delito de delincuencia organizada. Mendoza llegó a este lugar a eso de las 5 de la tarde con 52 minutos a bordo de un vehículo negro, acompañado de un amplio contingente policial y de seguridad. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, llegó a eso de las 7 de la noche a esta diligencia que está a cargo del juez Marco Rodríguez, quien fue la persona que emitió las boletas de captura y órdenes de allanamiento. Pero ¿cómo se llevó a cabo la detención de Mendoza? Nuestro compañero Héctor Romero nos ha preparado un informe. Fue la madrugada de este viernes que la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, desarrolló varios allanamientos en la provincia de Manabí. Se produjo 10 allanamientos, en la cual hubieron 5 detenidos, que al momento están siendo trasladados hasta la ciudad de Quito. Miembros de grupos de élite de la Policía Nacional se desplazaron por diferentes sectores, ingresando a inmuebles con un solo objetivo. Incluyeron varias oficinas públicas justamente para recuperar varios indicios, ¿no? Entre los detenidos se confirmaba el asambleísta Daniel Mendoza y el director del Servicio de Contratación de Obras SECOV, Edmundo T., investigados por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionado al Hospital Básico de Pedernales. Entre los detenidos se confirma que se encuentra el asambleísta Daniel Mendoza. Él es uno de los detenidos, igualmente está siendo llevado a la ciudad de Quito para la audiencia respectiva. Pasada las 10 de la mañana, Mendoza llegó a la unidad de flagrancia en la ciudad de Quito, custodiado por miembros del Grupo de Intervención y Rescate GIR. Y de todas formas él deslinda responsabilidad en estos supuestos. Es que no conocemos los hechos por los cuales está aquí ahora el señor Daniel Mendoza. ¿Qué dice de tráfico de influencias? Los desconocemos porque no nos han dado a conocer. Aún yo no he tenido acceso al expediente. Una vez que se le efectuó el examen médico respectivo, de la unidad de flagrancia fue trasladado a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión. Moreira desmintió las circunstancias en las cuales fue detenido Mendoza. Lo que sí es importante resaltar es que mi cliente se acercó, posterior a un allanamiento de su domicilio en la ciudad de Bahía, se acercó a una unidad policial más cercana a indicar que estaba presto a colaborar con cualquier investigación. No ha sido detenido en ningún allanamiento, él mismo se ha acercado. Mendoza, al tener fuero de corte por su cargo de asambleísta, está a la espera del pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia en la audiencia de formulación de cargos. Informó Héctor Romero.
Tenemos conocimiento que durante esta diligencia la fiscal Salazar dijo que se trataría de una estructura organizada donde se establecían roles y que Mendoza, y abro comillas, valiéndose de su cargo de legislador, coordinaba acciones para obtener contratos en obra pública, esto en Manabí. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, además ha presentado 15 elementos de convicción y ha pedido prisión preventiva para todos los involucrados. Este es el informe hasta esta hora, cuando son las 10 de la noche con 8 minutos. Si es que la información lo amerita, regresaremos más adelante. Buenas noches en Estudios Centrales. Muy bien, te agradecemos, Marilyn, por ese completo reporte y volveremos a hacer contacto contigo cuando así la información lo amerite. Entre tanto, continuamos informando y en ese sentido, en la Asamblea se lamenta que los casos de corrupción salpiquen a un legislador. Sin embargo, piden a la justicia actuar con diligencia e investigar a profundidad. La detención del asambleísta Daniel Mendoza representa un nuevo revés para la credibilidad de la legislatura, que a menos de un año de terminar su periodo no alcanza ni el 15% de aceptación. Es por eso que casa adentro dicen que no se puede desviar la mirada, y menos si se trata de corrupción. Aquí no se puede alcahuetear a nadie. En caso de que se demuestre y se confirme de que ha existido actos de corrupción, debería de ser sancionado con todo el peso de la ley. Aunque lamentan que ocurra esto dentro del Parlamento, piden que no se generalice y que se garantice el debido proceso. Lamentable que sea alguien que haya llegado con el favor popular a ocupar una curul en la Asamblea Nacional. Todos los ciudadanos en el Ecuador tienen que garantizarse sus derechos. Uno de los derechos es el debido proceso, el legítimo derecho a la defensa, la presunción de inocencia. Además piden a Fiscalía que la investigación sea completa, pues hablan de que existiría un supuesto reparto. ¿A cambio de qué se entregan el manejo de hospitales? ¿Quién los propicia? ¿Qué poder oculto les protege? El pueblo ecuatoriano necesita un baño de verdad con respecto a los casos de corrupción. Es detestable, por decirlo menos, Carolina, que en medio de una pandemia, de un estado de excepción, cuando no hay los recursos necesarios, alguien esté lucrando. Mendoza, por su condición de asambleísta, goza de fuero de corte, pero en este caso, la justicia no necesitará la autorización de la Asamblea para iniciar la instrucción fiscal en su contra, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo 128 de la Constitución, este blindaje no aplica si el caso no está relacionado con sus funciones, informó Carolina Basante. La fiscal general Diana Salazar asegura que la familia del prefecto Carlos Luis Morales fugó del país, mientras que este viernes el prefecto le colocaron un grillete electrónico y la Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad penal contra la prefectura por la compra de alimentos e insumos médicos. Interrumpió su jornada de labores en la prefectura y coordinó acciones con la policía. Y así el Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad colocó en el CDP un grillete electrónico al prefecto Carlos Luis Morales. En ese documento de esa entidad gubernamental se menciona que esperan la asistencia de 6 personas más que están dentro de ese caso que la Fiscalía investiga por el supuesto delito de tráfico de influencias. Aunque su titular Diana Salazar mencionó en una entrevista que ya se fugaron. Resulta que la cónyuge del actual prefecto y sus hijastros, sobre quienes pesan también órdenes de detención, ya fugaron del país. Entonces, está justificado el peligro de fuga. Sin embargo, le dictaron medidas alternativas a la prisión. Lo que para el abogado de Morales es un acto de apuro de parte del Ministerio Público y que los jueces consideraron que no se presentó en la audiencia ninguna prueba contra su cliente. Viene la fiscalía, se sienta y horrondamente dice, bueno, sí, le voy a formular cargo por este delito, muy bien, 90 días, muy bien. Y yo creo que debe dictarle prisión preventiva porque consideramos que hay riesgo de que se fugue. ¿Eso ocurrió en la audiencia? Eso fue exactamente lo que ocurrió en la audiencia. La fiscalía lo único que hizo fue pedir la prisión preventiva, pero no demostró ninguna... nada. Asimismo resaltó que se deben analizar los niveles de responsabilidad en el delito que se investiga. La responsabilidad penal, que se podría entender como la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, más grave, implica que el que ejecuta este acto voluntariamente tiene la intención de causar daño. Pero también existen niveles de responsabilidad dentro de los que se actúa por negligencia o por desconocimiento.
Por otro lado, la Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad penal en la prefectura de Guayas, con 2 informes. El primero, por la adquisición de 70.000 mascarillas KN95 y 5.000 pruebas rápidas, por un monto de $585.500, y que se canceló $6.71 por unidad de mascarilla y $23.16 por cada prueba rápida de COVID-19, mientras que el equipo de control determinó que los mismos insumos tienen un valor de $3 y $11.20 respectivamente. Y el segundo es por los kits de alimentos, que en la comparación de costos con comercios mayoristas, de los 8 productos, existe una diferencia de 94 centavos y que la variación resulta una diferencia de $47.000. Después de unas horas, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, publicó en su cuenta de Twitter que ante los hechos de conocimiento público, los alcaldes de las 6 maderas de Guerrero de la provincia del Guayas decidieron presentar ante el Pleno del Consejo Provincial la destitución inmediata del prefecto Carlos Luis Morales, informó Charlie Pisa. Y la Fiscalía General de la Nación asegura que se va a procesar al expresidente Abdalá Bucaram por los insumos médicos encontrados en su domicilio. La defensa del exmandatario, que se encuentra con arresto domiciliario por un arma de fuego allá en su casa, explicó de quién son las cajas que fueron decomisadas. En el caso del expresidente Abdalá Bucaram, la fiscal general del Estado reconoce que la condición médica y la edad fueron las causas para que se ordene arresto domiciliario, pero que en cuanto a los insumos médicos encontrados en su domicilio durante el allanamiento en esta semana, no se quedarán con los brazos cruzados. Y ahora tenemos elementos para poder procesarlo. Se decía que esta casa, este domicilio, servía como centro de acopio. Clarísimo. Hemos confirmado y ahora vamos a proceder con la vinculación en el caso. Estas declaraciones tuvieron inmediatamente una respuesta del abogado del exmandatario, que explicó a la prensa la procedencia de estos cartones. Es una compañía, o 2 o 3 compañías, cuyo representante legal o propietario de esas compañías es el señor Azar. Él es el quien se va a presentar con toda la documentación de cómo le importó, a quién le importó, cómo la trajo al país, cómo pagó. Además, la titular del Ministerio Público enfatizó en que en el tema del arma de fuego, por el que se ha procesado el expresidente, no es que las armas tienen que estar con los insumos médicos, son 2 temas distintos que no se encuentran relacionados. Y de eso le preguntamos a Fernando Rosero, que dio más detalles sobre el origen de la pistola y que se comunicó con el general Paco Moncayo. El señor Paco Moncayo fue el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Él representaba a una entidad, porque yo conversé con el general Paco Moncayo. Yo conversé ayer y él dijo recordar que efectivamente se había entregado esa arma al abogado Bucaram. Por otro lado, el Servicio de Contratación Pública indicó en un certificado electrónico que el señor Bucaram Ortiz Abdalá no cuenta con procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado a través del Sistema Informático Oficial de Contratación Pública del Estado ecuatoriano. Por su parte, el presidente del directorio del IES, Jorge Guate, anunció que pronto se conocerán cómo se dieron los contratos en el IES antes y durante la emergencia. Veremos hasta la próxima semana todos los contratos realizados no solamente en emergencia, que ya están obviamente condensados, sino también los contratos hacia atrás, para que la ciudadanía vea, conozca, los medios de comunicación vayan viendo y ustedes hagan sus propias investigaciones y denuncien. Informó Charlie Pisa. En Quito, este viernes, la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado allanó las bodegas de la Secretaría Metropolitana de Salud del municipio de Quito en busca de indicios sobre la adquisición con supuesto sobreprecio de pruebas PCR para detectar COVID-19. Además, en las instalaciones del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Sur, donde fueron entregadas y también allanadas una empresa de carga. El encargado de la bodega de salud fue retenido para investigaciones. Ya en otro tema le informamos que con prelibertad saldrá de prisión el líder de la banda de los choneros, alias Rasquiña, tras cumplir 6 años de su condena de 20, luego de que una jueza de Cotopaxi aceptara el pedido de su defensa. Este hombre es el líder de la organización criminal conocida como Los Choneros. Entre los múltiples actos delictivos de esta banda se encontraban el sicariato, la extorsión y el narcotráfico. Desde 2011, alias Rasquiña se encontraba privado de libertad.
Sin embargo, fue este viernes 5 de mayo de 2020 que una jueza de la Tacunga le otorgó la prelibertad, es decir, que cumplirá el resto de su condena fuera de prisión. El líder de los choneros fue sentenciado a 8 años de reclusión por ser coautor de un crimen. Tras haber cumplido el 90% de su pena, la defensa de este solicitó la prelibertad. Sobre esta decisión, el exministro del Interior y actual asambleísta José Serrano se pronunció en Twitter. Él mismo señala: el último en salir que apague la luz de la justicia en el Ecuador. Medidas sustitutivas selectivas para la corrupción y hoy prelibertad para Rasquiña, líder de los choneros, dictado por la jueza Alcira Benítez Telles. Tanto trabajo de la policía del Ecuador, tanto dolor de los ciudadanos. El 7 de febrero de 2019, un juez que posteriormente fue destituido redujo la sentencia de 20 años que pesaba sobre Rasquiña. Debido a ello, hoy ha cumplido los requisitos legales para que pueda otorgársele la prelibertad. En ese contexto, al parecer, la misma suerte correrá la jueza Benítez, pues la judicatura comunicó que se iniciará un sumario administrativo por las actuaciones que están dentro del pedido de prelibertad. Informó Javier Rosero. El presidente de la República exhortó a los jueces para que sus resoluciones sobre los casos de corrupción se sintonicen con el clamor ciudadano. Lenín Moreno resaltó los primeros resultados de los operativos efectuados por la Fuerza de Tarea Interdisciplinaria. Primer gabinete presencial tras casi 90 días de la pandemia en el Parque Histórico, vía San Borondón. Como histórica, dice el presidente, ha sido su prometida cirugía mayor, que no empezó esta semana. Nunca antes en el país se había hecho tanto por la lucha contra la corrupción. Y los resultados están a la vista. En este momento recuerden que existe un expresidente, un exvicepresidente, una decena de ministros y una veintena de viceministros y otros funcionarios que han sido procesados y condenados. Destacó por ello las primeras cosechas de la Fuerza de Tarea Interdisciplinaria, que no le ha puesto paños tibios al presunto sobreprecio en la adquisición de insumos hospitalarios. Sin embargo, cree entre detenciones y audiencias. Porque lastimosamente vemos que la corrupción está completamente enraizada. Creo que como ciudadano puedo manifestarme, al igual que lo están haciendo todos los ecuatorianos, de que la justicia también siga ese mismo ritmo. Yo no milito en el movimiento Alianza País ni tengo por qué opinar del movimiento Alianza. El vicepresidente evitó hablar de la detención del asambleísta de País, Daniel Mendoza, por la construcción del hospital básico de Pedernales. Cierto es que usted no es militante de Alianza País, pero el director general de SECOP sí es de designación directa del Ejecutivo. ¿Qué opina usted de su detención? Todas las autoridades, desconozco el detalle del proceso, insisto, y no voy a opinar, pero yo sí le puedo decir claramente, no importa cómo se llame, no importa de qué partido es, no importa amigo de quién es, no importa qué cargo tiene. Si usted ha cometido un acto de corrupción, conmigo no cuente y espere que la justicia le llegue. Pero al margen de los alcances judiciales, después de los últimos allanamientos y detenciones ejecutados por la Fiscalía General del Estado, tanto en Quito como en Puerto Viejo y Bahía de Caracas, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha dicho que el objetivo del gobierno es buscar una salida que permita la construcción final del Hospital Básico de Pedernales, pues asegura que a sus habitantes ya se les han llevado demasiado. Se le ha quitado demasiado, se le ha hecho esperar demasiado y se le ha robado demasiado. Eso no puede continuar. Quizás un hospital móvil que no significa una carpa. Significa un hospital móvil de verdad. Con ello, en el gobierno se ufanan de combatir los latrocinios, caiga quien caiga, a un año de que concluya el mandato. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Jueces y magistrados criticaron la supuesta presión mediática desde Fiscalía. Esto también fue cuestionado por el Consejo de la Judicatura, que apela a la independencia de poderes. Los casos de corrupción destapados de esta semana ha puesto en el centro de la opinión pública la gestión de jueces y magistrados. Los jueces están dando un mensaje a la ciudadanía, que aquellos casos de corrupción, no importa cuánto sea el perjuicio, tienen la posibilidad de que sigan realizándolo. Mientras que en aquellos casos de delitos menores, por ejemplo, cuando se roban o se sustraen un celular porque la gente no tiene para comer, ahí sí reciben medidas relacionadas con la prisión preventiva. Pero la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces calificó a estas expresiones de la fiscal como presión mediática para intentar influir en las decisiones de los tribunales. En un comunicado difundido reza:
La independencia judicial consagrada en el artículo 168.1 de nuestra Constitución, como la libertad de las decisiones, pretende ser coartada por la presión mediática a pretexto de la inconformidad de las resoluciones judiciales. Desde la Comisión Anticorrupción existe un respaldo al trabajo de Fiscalía. Pero yo quiero hacerle notar también que si es que los operadores de justicia, si es que la justicia no cierran filas para enfrentar la corrupción, la acción de la fiscal mismo se puede perder. Por su lado, el Consejo de la Judicatura apeló a la independencia de poderes. Somos estrictos en lo que a nosotros nos concierne. Además, se anunció el inicio de un sumario administrativo en contra de Alfonso Ordeñana Romero, presidente de la Corte de Justicia del Guayas. Sumario administrativo que responde a presuntas incorrecciones en la tramitación de una acción de protección. Son acciones claras que demuestran que estamos comprometidos en respeto del marco constitucional y legal con la lucha efectiva en contra de la corrupción. Informó Carolina Basante. Por otro lado, la Comisión Legislativa de Soberanía pidió cuentas al ministro de Defensa Osvaldo Jarrín sobre el uso del Manual Progresivo de la Fuerza del Personal Militar. El procedimiento es cuestionado por ser presuntamente inconstitucional. De acuerdo al ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, el acuerdo ministerial que detalla el uso progresivo de la fuerza y que fue entregado hace poco al cuerpo castrense está alineado a los tratados y acuerdos de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Porque no es como se considera muy elementalmente, muy simplificadamente y tendenciosamente que es un asunto de represión, Fuerzas Armadas con población. Es por eso que frente a la Mesa Legislativa de Soberanía y Relaciones Internacionales defendió el manual y explicó que existen 5 niveles en los cuales se aplicará el uso progresivo de la fuerza. Y el último de los niveles es una resistencia agresiva agravada. A partir de eso, estamos hablando también de la necesidad de que haya una correspondencia al nivel de violencia. Si se está buscando la muerte, herir y matar a un militar, la reacción no puede ser verbal, no puede ser de persuasión. Pero varios asambleístas de la comisión cuestionaron la constitucionalidad de este acuerdo ministerial. Me admira y me sorprende, no sé cuál es su verdadera intención, qué es lo que quiere hacer, porque mientras estamos trabajando una ley, usted se anticipa con un reglamento. La comisión acordó debatir profundamente el acuerdo ministerial y, de ser el caso, podrían sumarse a las consultas de constitucionalidad en la Corte, informó Carolina Basante. La UNE considera que la reapertura de escuelas unidocentes como alternativa a los problemas de conectividad en la ruralidad podría provocar un contagio masivo si no se dotan de prendas de bioseguridad a los profesores. El vicepresidente Otto Sonnenholzner informó que se aplicará un plan piloto precautelando la información y protocolos, pues más de 800 establecimientos podrían ser la contingencia para miles de alumnos fiscales. Hay que subir, o a veces tiene que subir un árbol hasta que ellos mismos se puedan hasta caer por hacer lo posible por hacer llegar las tareas por vía WhatsApp o internet. Vía crucis de los alumnos fiscales de la comuna Lihuiqui y otras de Manta y Montecristi, Manabí. Una falencia que ya fue advertida en el gobierno, que trabaja en un plan piloto. En escuelas rurales que no tengan COVID. Muchas zonas rurales del país han hecho un aislamiento adecuado. Recordemos que las escuelas comunitarias, de las cuales hemos reaperturado alrededor de 800, hoy pueden ser de gran ayuda. En la Unión Nacional de Educadores aclaran que no se oponen a la alternativa del gobierno. Sin embargo, nosotros sabemos que se ha hecho un recorte en el presupuesto y por lo tanto infraestructuras están afectadas. Pedimos las medidas o los equipos de bioseguridad diarios, tanto mascarillas, alcohol, desinfectante. Aunque el segundo mandatario precisó que se aplicarán todos los protocolos. Justamente para que, respetando el número de alumnos, que en ninguno de los casos será más de 30 en toda la escuela, respetando distanciamiento, normas de higiene. Más de 10.000 docentes de las instituciones ha hecho una sobrepoblación estudiantil. Desde ahí partimos que el distanciamiento social no se va a respetar. Hablemos de que son aulas pequeñas y que por lo tanto el nivel de calidad también va a bajar. El objetivo es que los alumnos que habitan en las zonas periféricas de todo el país no se queden limitados o impotentes. Según la UNE, el lunes
habrá una asamblea con padres de familia. Informó Jorge Escobar. 22 horas con 33 minutos y tenemos más noticias para ustedes. En rueda de prensa, el director del ECU 911 dijo que 97 cantones del país ya están en semáforo amarillo, mientras que Guayas estaría avanzando en pasos muy bien acentuados hacia una semaforización en verde. Enseguida un reporte. Con corte hasta este viernes 5 de junio, el director del ECU 911, Juan Zapata, dio a conocer que de los 221 cantones de todo el país, 99 ya cambiaron de color en torno a la emergencia sanitaria. De semáforo, 97 amarillo y 2 a verde. Significa que más de 11 millones y medio de habitantes están en este proceso. Zapata también recalcó que luego de 3 días en semáforo amarillo en la capital, la movilidad a través de 1.400 buses generó 3 millones de viajes. Y aunque todo marchó en orden, se registraron llamadas por aglomeraciones. Se tuvo orden y no existió aglomeraciones ni mayores inconvenientes. Sin embargo, el ECU 911, tenemos reportados hasta el momento 32.412 llamadas por aglomeraciones. Asimismo, dice, Guayaquil está avanzando en pasos muy bien acentuados hacia una semaforización en verde. Y la ciudadanía sobre todo colabore con la finalidad de ir avanzando hacia un verde y no a lo mejor tener el caso de que llegar a nuevamente una restricción de un semáforo en rojo. La autoridad insta a los ciudadanos a no relajarse, ya que la pandemia no ha terminado y todavía nos encontramos en un proceso gradual de distanciamiento, pues Ecuador hasta el momento registra 42.106 contagios y 3.592 fallecidos por COVID-19, informó Ismenia Solórzano. 120 agentes metropolitanos controlan el cumplimiento de las normas de bioseguridad en los 1.200 buses que actualmente circulan en Quito. De acuerdo a las autoridades, es necesario un mayor número de funcionarios que vigilen que los transportes solo funcionen con el 50% de su capacidad. Antes de la pandemia, el transporte público urbano fue muy cuestionado, pues la calidad del servicio a criterio de las autoridades y usuarios no era buena. Al llegar la emergencia sanitaria por el COVID-19, el sistema paralizó sus actividades. Luego de 78 días, la decisión fue habilitar cerca de 1.200 buses para el traslado de pasajeros, los cuales no pueden superar el 50% de su capacidad en cada viaje. Sin embargo, videos difundidos a través de las redes sociales muestran el incumplimiento a las normas, la cual pone en riesgo la vida de decenas de personas. Ante la alarmante situación, el Cabildo enfatizó que realiza constantes controles en estaciones, paradas y buses para evitar que se den contagios de coronavirus, movilizando todo el personal disponible para esta tarea. Humanamente es imposible, existen 260 unidades articuladas y biarticuladas y nosotros tenemos en este momento 120 efectivos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Entonces, nos turnamos. La solicitud municipal es la colaboración ciudadana para que no se utilicen los buses si estos superan el 50% de su capacidad, además de reportar cualquier anomalía en el servicio. Al bajarse en cada una de las estaciones, ahí nosotros contamos con las instituciones de control. Mientras, continúa el trabajo para mejorar las condiciones sanitarias en el transporte público urbano. Tendían a aglomerarse, pero en la medida que los días están pasando, va mejorando. El incumplimiento de las normas producirá sanciones a conductores y también a las compañías, informó Sofía Vintimilla. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, aseguró que la lucha contra la COVID-19 se intensifica en distintos sectores de la urbe. Julio César Saona la acompañó en su recorrido por el sector de la Valerio Estacio en el noroeste de la ciudad. Los recorridos continúan en Guayaquil y ahora las autoridades municipales llegaron hasta el sector de Valerio Estacio en Monte Sinaí. Aseguran que se extiende la entrega de kits de alimentos y desinfección. Evitar que el COVID-19 gane terreno es el objetivo. Hemos avanzado mucho, dice el vicealcalde del puerto principal. Son 5.000 familias, hemos decidido aumentar el número de kits por entrega para poder avanzar mucho más rápido dentro del compromiso de la alcaldesa de llegar a los 300.000 al menos, cifra que se va a superar. Kits de alimentos, desinfección, mascarillas, todo el equipo de fumigación municipal, de ratización, el equipo de médicos que está realizando el triaje
casa por casa. La alcaldesa de Guayaquil aseguró que aún hay mucho por hacer. Se llevan a cabo los respectivos protocolos de sanidad para evitar un rebrote en la urbe porteña. Es muy importante que todos los días que salimos a territorio llevemos el grupo de médicos para hacer el triaje que nos permite saber cómo se va moviendo el virus y a qué velocidad. Todos los días traemos médicos a los sectores para hacer el triaje. Cuando vemos que hay síntomas de sospecha de coronavirus, inmediatamente le hacemos la prueba a los que tienen síntomas y son tratados en ese momento o llevados al centro de convenciones o al Bicentenario. Además de que se tienen previstos nuevos proyectos a futuro, esto en etapa post-COVID-19. Pero sí vamos a dar buenas noticias para Guayaquil, buenas noticias que se acoplan a la época del post-COVID. Una de ellas es la descentralización del municipio, donde van a estar oficinas del municipio de Guayaquil para que, por ejemplo, la gente de la Valerio Estacio no tenga que coger un bus, pagar pasaje, ir hasta el centro y además va en el bus, se arriesga la contaminación. El post-COVID nos trae nuevos programas. Uno de esos es poner oficinas en toda la ciudad de Guayaquil. Informó Julio César Saona. La transportación intercantonal en Guayas se reactivó desde este viernes. 16 de las 19 cooperativas intraprovinciales empezaron a operar desde Guayaquil hacia los cantones de la provincia que se encuentran con semáforo en amarillo y verde. A primeras horas de este viernes llegaron los buses trasladando a los pasajeros que no quisieron esperar más para viajar hasta Guayaquil. Uno de ellos fue Víctor Pozo, quien llegó desde el Cantón Milagro. Estaba contento porque esta vez solo pagó $1.30 que cobra la cooperativa, a diferencia de los $10 que gastaba haciendo transbordos durante la época del semáforo en rojo. Ya se siente ya un poco más suave, ya con esta tranquilidad. Ojalá que no siga más adelante esta pandemia. Desde Guayaquil, en cambio, conocimos a Lady Colunga. Apenas se enteró de la reactivación del transporte público, decidió madrugar para adquirir un pasaje hasta el Cantón Playas. Pero en la ventanilla se enteró que no hay acceso a esa localidad, porque todavía no se ha decidido pasar a semáforo amarillo. Que no hay carro para playa, no sabemos cómo vamos a viajar, no sabemos nada, estamos aquí esperando qué vamos a hacer. Si definitivamente no puede viajar, ¿qué hará? ¿Regresar a casa? Regresar a casa no toca más. Pues. No está atendiendo ninguna de las boleterías que tiene como destino el Cantón Playas, porque no está autorizado la venta de pasajes ni la llegada de usuarios desde este cantón por encontrarse con semáforo en rojo. En la terminal terrestre de Guayaquil operan 19 cooperativas intercantonales, pero solo están laborando 16 de ellas. Las 3 restantes pertenecen a los cantones de Balao, Juján, Palestina y Playas, cuyos COE cantonales aún mantienen la alerta máxima. La atención en la terminal terrestre de Guayaquil y en la terminal terrestre de Pascuales es desde las 6 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. De lunes a sábado. Los domingos tenemos restricción vehicular, por lo tanto no hay operación de buses el día domingo. De su parte, la Comisión de Tránsito del Ecuador ejecuta operativos de control en el antes, durante y después para constatar el cumplimiento de las normativas. Comprobando que las unidades cantonales que están permitidas para el día de hoy y que comiencen a regularizarse cumplan principalmente con las medidas de bioseguridad y con el aforo necesario. Adicional a esto, en las terminales terrestres y oficinas de las cooperativas habilitadas se establecen estrictos protocolos de sanidad. Cuando llegan muchos pasajeros deben formar una fila con el debido distanciamiento, para eso hemos colocado señalética, hemos colocado alcohol gel en diferentes lugares de la estación. A todas las cooperativas de transporte, todos los terminales se les ha instruido de los protocolos de bioseguridad, se les ha instruido debidamente de los protocolos de funcionamiento de los terminales. Informó José Morales. Ya en su segmento Pruebas de Vida, revisemos la historia de Juana Vargas, una sobreviviente de COVID-19 que perdió a su esposo por la misma enfermedad y nos cuenta los duros momentos que atravesaron como familia.
En este hogar se mantiene vivo el recuerdo de Pedro Fariño Pisco, quien padeció durante 15 días. Su hija explica que se desvaneció en su cama. Ella lo cuidó hasta el último momento porque don Pedro se fue debilitando progresivamente debido a la COVID-19, enfermedad que deja a su paso una estela de dolor. Porque se lleva lo que uno más quiere. En sí, me da tanta tristeza, pero yo tengo un consuelo en mi corazón porque gracias a Dios mi padre yo lo pude ver cómo se fue. Ya, y lo despedí aquí en casa. Ahí no terminó la agonía de esta familia, ya que poco después falleció la madre del ahora occiso, y solo saben que su cuerpo fue trasladado en un contenedor hasta el cementerio de Pascuales. Pero no hay una lápida, algún rastro. Prácticamente nada que les indique con exactitud dónde permanecen los restos de Victoria Pisco. Solo la trajeron en los furgones del hospital, 100 cadáveres, y los enterraron aquí en el cementerio de Pascuales. Y mi familia, por parte de papá, es de escasos recursos. Entonces, no pudieron hacer nada por el cuerpo de mi abuela. En el mismo mes fue fatal. La enfermedad de mi madre y la pérdida de mi abuela y la pérdida de mi padre. Juana Vargas, de 67 años, que también estuvo enferma, sobrevivió. Está sana, con leves rezagos como cansancio, aunque su corazón adolorido por la ausencia de su esposo. De ahí tosía, y de ahí no, se le quitó el sueño también, porque decía, Juana, dice, no duermo, dice, me dice, me siento mal. Ya. Intentan superar una dura experiencia que ha marcado su vida. Esperan que no se repita. Que se protejan, que no anden sin mascarilla, que sigan con la mascarilla, hasta que cuando ya Dios nos deje de ver estas cosas. Informó Adriana Peralta. Con Cristo. Queremos recordarles que pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp 096-958-5650 para seguir compartiendo historias de esperanza. Vámonos a un corte comercial, pero de inmediato regresamos con más información. Quédese con nosotros. No vayan bien. Tu pelea. 22 horas con 49 minutos, gracias por acompañarnos. Una persona fallecida es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en la vía Cuenca-Azogues. Se presume que el conductor del vehículo se habría quedado dormido. Así de destrozado quedó el automóvil cuyo conductor se trasladaba por la autopista Cuenca-Azogues. Según la autoridad de tránsito, se presume que el ciudadano se habría quedado dormido, lo que había provocado que el carro se saliera de su vía hacia la otra parte de la carretera, es decir, en sentido contrario, provocando el fatal accidente. Se presume por el cansancio se haber quedado dormido el conductor, por lo que invade carril, salta el parterre central hacia el otro sentido, donde venía un vehículo tráiler con carga de cerámica, el mismo que impacta y las consecuencias están aquí. Producto de este percance, el conductor del pequeño automotor falleció. Los miembros de socorro nada pudieron hacer debido a que encontraron a la persona sin vida. Al arribo de la unidad, pues se verificó que el paciente no tenía signos vitales. Sí, en la situación con la persona fallecida en el interior. Ante este desenlace, tocó a los casacas rojas desarrollar la difícil tarea de la recuperación del cuerpo de los fierros retorcidos del automotor que quedó destruido en su mayor parte. Se procedió a comunicar a Cuerpo de Bomberos para que ellos hagan la gestión de la liberación y la extricación del vehículo. El chofer del tráiler huyó del lugar. El conductor del vehículo pesado abandonó el lugar, dejando el vehículo abandonado también. Tanto el personal de la Comisión de Tránsito como de la Policía Judicial estuvieron en el sitio realizando las pericias respectivas. El cadáver del infortunado chofer fue llevado al centro forense para la autopsia de ley. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. 22 horas con 56 minutos, gracias por estar en nuestra sintonía. A esta hora de la noche hacemos contacto con Marilyn Jaramillo, quien se encuentra en Quito, específicamente donde se realiza la audiencia de formulación de cargos contra el asambleísta Daniel Mendoza. Te escuchamos, Marilyn.
Así es, Charlie, cuando son las 10 de la noche con 57 minutos, nosotros continuamos en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, precisamente donde se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos contra el legislador Daniel Mendoza y otras 5 personas más vinculadas por el presunto delito de delincuencia organizada. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, volvió a pedir prisión preventiva para los involucrados, puesto que a su lectura existiría un alto riesgo de fuga. Durante esta diligencia, además, en los últimos minutos, intervino el legislador Daniel Mendoza. Él dijo que es padre de familia de 3 pequeños y además dijo que es sustento de hogar. Además, mencionó que durante los allanamientos a su vivienda, él se acercó a las autoridades policiales de manera libre y voluntaria y además dijo que está presto a colaborar con las autoridades. Nosotros estamos esperando la decisión del juez Marco Rodríguez con respecto a esta diligencia, cuando son casi las 11 de la noche. Diligencia que inició aproximadamente desde las 7 de la noche. Es el informe hasta esta hora. Estamos esperando la decisión del juez. Muy buenas noches. Perfecto, te agradecemos nuevamente, Marilyn, por ese reporte. Vamos a continuar con más noticias. Personal de la lancha de guardacostas Isla San Cristóbal rescató a un tripulante ucraniano que sufrió una fractura a bordo de un barco de bandera de Liberia que navegaba en alta mar. Aquí los detalles. Mientras realizaba labores cotidianas en el barco pesquero Baltic Prosperity, el tripulante ucraniano Andriy Marchenko, de 48 años, tuvo una fractura expuesta en una de sus piernas, lo que le produjo una hemorragia. El personal de sanidad de la Armada lo asistió en primera instancia, mientras el barco tanquero con bandera de Liberia navegaba a 360 millas náuticas de Puerto Vaquerizo Moreno. El Subcentro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo SAR de la Dirección Regional Insular recibió la llamada de auxilio y coordinó con el equipo de la lancha guardacostas Isla San Cristóbal para encontrarse en un punto determinado con el barco. Esto se dio a 180 millas náuticas de Puerto Vaquerizo Moreno y así fue rescatado. El tripulante herido arribó a la isla San Cristóbal y fue recibido por médicos del Ministerio de Salud Pública, que lo trasladaron en ambulancia para recibir atención especializada. Informó Roselena Vázquez. Con esta noticia finalizamos la emisión estelar. Gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo y buen fin de semana.